Amén. Estamos entonces en versos de vida. Es el número 8. Y lleva como título: no te afanes, vive el hoy, Dios cuida del resto. El versículo que hoy vamos a meditar está en Mateo 6:34, Mateo 6:34, que nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces ese es el verso que vamos a meditar el día de hoy, y vamos a conocer un poquito su contexto general, partiendo del contexto literario de este versículo. Este versículo forma parte del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Jesús enseña cómo debe vivir quien pertenece al reino de Dios. En este capítulo, Jesús aborda el tema de la preocupación y el afán por las cosas materiales. Y Jesús explicó que preocuparnos demasiado no nos hace más felices ni nos alarga la vida. Entonces, cuando meditamos este versículo, nos damos cuenta que Jesús le hablaba a las personas que vivían en grandes necesidades diarias, quizá como la comida, el vestido, el trabajo. Ellos tenían estas necesidades, y lo que a través de este versículo Jesús les está dando este mensaje es para que ellos aprendan que, bueno, no es que cuando Él dice no se afanen por el día de mañana es pues vivir despreocupados y irresponsablemente, sino que enseña a que preocuparse en exceso, hermanitos que nos escuchan, por el futuro no cambia nada, pero confiar en Dios sí puede transformar la perspectiva con la cual miramos a veces nuestros problemas o el día de mañana, más que todo, porque Él es el que provee todo lo necesario. Eso es lo que podemos entender. Vamos ahora con la interpretación verso a verso. Si vemos la primera parte de este versículo, dice: no os afanéis. Significa no se angustien, no se preocupen con tanta ansiedad. No habla, hermanos, de irresponsabilidad, que si usted lee este texto y dice no, entonces ahora voy a ser responsable. No, dice no te afanes, no te angusties. No habla que seas irresponsable, sino de vivir muchas veces dominados por la preocupación. Hay hermanos, hermanas, incluso quizás nosotros mismos en algún momento hemos sido de las personas que hemos vivido constantemente dominados por la preocupación. Y sabe, la preocupación es muy devastadora. Cuando usted y nosotros nos preocupamos, básicamente le estamos diciendo a Dios: no te creo. No creo que pueda confiar en ti, y no creo que tú puedas hacer algo por mí el día de mañana. Entonces, por eso es que el Señor dice: no te afanes. Cuando se preocupa, está acogiendo ser dominado por las circunstancias, sí, en vez de hacerlo por la verdad de Dios. Y en Filipenses 4:6 dice algo interesante: para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Otro versículo que nos ayuda y nos indica que no debemos estar afanados. Entonces hay que entender esta primera parte. No te afanes no es vivir irresponsablemente, sino no ser dominados por la preocupación. Pero sigue diciendo el versículo: por el día de mañana es la siguiente frase. Jesús señala que el afán por el futuro roba la paz del presente. Entendamos esto. No se trata de no planificar, sino de no cargar con lo que todavía no ha llegado, porque no nos permitirá hacer nada productivo. Claro. Y la palabra dice en Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día. Aplique los recursos de hoy a las necesidades de hoy, o perderás el gozo actual. Amén. Entonces, hermanos, esta segunda parte dice: por el día de mañana, no nos carguemos con lo que todavía Amén. No llega. Y como decía, una partecita muy importante a resaltar es: cuando usted y yo nos preocupamos por el día de mañana, nos volvemos poco productivos. O sea, ya no podemos hacer nada porque está preocupado, porque será. Estamos pensando por el día de mañana, ¿qué pasará? Todavía no llega. Amén. Por eso decía: aplica todo lo que tienes hoy, porque el gozo actual es lo que el Señor pide, no lo que vendrá mañana. Ya mañana, como dice el versículo, cada día trae su propio afán. Amén. Y sigue el verso: basta cada día su propio mal.
Este mal aquí, hermanos, se refiere a las dificultades, retos y labores diarias, es decir, que cada día trae sus propios desafíos. O sea, el día de hoy tenemos que superar un desafío, mañana será otro tipo de desafío y Dios nos da la gracia suficiente para ¿cuándo? ¿Para 5 días? No, para hoy, para hoy. No para preocuparnos por las cosas futuras, porque si no, no sería un Dios de orden, un Dios grande, poderoso, sino que hoy tenemos esos recursos. Por eso la palabra dice, no te afanes porque cada día trae su propio mal. Cada cosa tiene sus propios desafíos el día de hoy. Y la palabra nos lo recuerda, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, hermanos, entendamos esto. Dios no nos ha dado la fuerza para vivir un día a la vez. Amén. Él nos da lo necesario para hoy. Y cuando lo necesitamos hoy, para mañana, Él ya proveerá de alguna otra forma. Pero hoy es la base para iniciar esa confianza en el Señor. Entonces, cuando usted vuelve a escuchar Mateo 6:34, no nos venga a la mente que nos debemos volver personas irresponsables. No, el Señor es que no me afane, entonces no trabajo, no hago esto, ya no planifico, me vuelvo una persona irresponsable. No significa eso. Entonces hay que entender que Mateo 6:34 no significa vivir sin responsabilidad. El creyente prudente planifica, pero confía en Dios. Eso es lo interesante de los hijos de Dios. Amén. No significa no sentir preocupación natural. Claro. Las preocupaciones normal se convierte en pecado cuando nos hace dudar de la fidelidad de Dios. Claro, o sea, no podemos decir, no, no, tengo una preocupación natural acá y eso es pecado. No, se convierte en pecado cuando su preocupación dentro de usted comienza a hacerle dudar de la fidelidad de Dios. Entonces el Señor nos dice que Él nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a proveer, pero si nosotros en medio de esa preocupación dudamos de lo que Él va a hacer, entonces ya estaríamos pecando, como decíamos al inicio, diciéndole, no te creo que me pueda sustentar mañana, por eso estoy preocupado. Y eso en otras palabras, no existes. No existes porque, bueno, yo hago lo que deseo. Yo me preocupo, yo voy a manejarlo todo mañana, o sea, cuando nosotros estamos muy preocupados, nos quitamos nosotros mismos hasta la paz que el Señor puede dar a sus hijos que confían en Él. Entonces hay que tomar en cuenta mucho esto. Este verso del día de hoy nos llama a volver a confiar en el Señor aún mañana, pero sin preocuparnos porque hoy es el regalo que Dios nos ha dado. Ahora vamos con la aplicación, Fernando, ¿no? Todo en este versículo lo que intentamos es lecturar y poner pues de alguna forma aplicable el Amén. Versículo a nuestra vida. Entonces vamos a poder meditar en este versículo con la aplicación. Entonces, ¿cómo aplico lo que dice Mateo 6:34? No te afanes por el día de mañana, porque como dice el versículo que dimos lectura, el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cómo le aplico? Número 1. Vive un día a la vez. Hermanos, quizás suena un poco muy poético, ¿no? Claro. Decirle a nuestros hermanos, vivan un día a la vez. No sabe que mañana tengo que pagar los recibos esta hermana, no sabe que mañana tengo que hacer esto, lo otro, aquello. No, pero acá está la aplicación de la palabra, vivan un día a la vez. La fe verdadera, hermanos, dice que es confiar en aquel que provee lo necesario cada día. ¿Y quién es? Nuestro Dios. Salmo 68:19 dice, bendito sea el Señor que cada día nos colma de beneficios, de bendiciones, cada día. Es decir, Dios no te pide cargar con el peso del mañana porque ya el día de mañana traerá su propio mal, su propio afán, su propio digamos desafío, pero el Señor es el que nos va a proveer. Así es que vivamos un día a la vez porque cada día el Señor nos colma de beneficios. Además también la preocupación no resuelve, pero la oración sí. El afán consume nuestra mente, pero la oración le renueva y trae paz. Filipenses 4:6 y 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Entonces la preocupación que uno puede tener por el día de mañana, pues
Tal vez nos pueda volver a incluso mal, nos pueda sentir mal, pero nos vamos a la oración. Él resuelve todas esas cosas y traerá paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón. Muy buen consejo y aplicable a nuestra vida. Si usted y yo estamos preocupados por algo, mejor ocupémonos en la oración, porque dice, el preocuparnos no resuelve nada, ¿no? Sino la oración sí. No sé si a ustedes les ha pasado, han estado preocupándose por algo que va a venir, algo por el cual usted necesita, y ha ido a la oración. El Señor le ha dado una paz tan grande, tan sobrenatural, que usted ha dicho, bueno, ya el Señor sabrá cómo resolverlo. Número 3. Dios es fiel en lo pequeño y también en lo grande. ¿Cómo así? Hay un ejemplo muy maravilloso en la Biblia que dice: el mismo Dios que cuida de las aves, cuida de las flores, cuidará también de ti. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces, mire, el Señor usa estos ejemplos de la palabra para mostrarnos su cuidado constante para nuestra vida. Si el Señor cuida de las aves, cuida de las flores, cuidará también mucho más de cada uno de nosotros, porque Él es fiel en lo poquito, pero también Él es fiel en lo grande. 4. Número 4. Confiar no es no hacer nada, sino descansar mientras hacer tu parte. La confianza en Dios no es inactividad o quedarse pasivo sin hacer nada, sino trabajar sin ansiedad, sabiendo que el resultado final está en las manos de Dios. En Salmos 37:5 dice algo tremendo, espectacular, que debemos tomar en cuenta. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Interesante, hermano, que entienda a encomendar a Jehová tu camino y la confianza en Él, porque a veces confiar en nosotros mismos nos podemos fallar, porque a veces nos estamos preocupando por cosas que de repente pues no se darán. Y hay que resaltar algo. Dijiste que confiar en el Señor no significa no hacer nada, ¿no? No es quedarse ahí pasivos. Bueno, dice la palabra que yo debo confiar en Dios y me cruzo de brazos. No, es hacer todo para la gloria del Señor, reconociendo que el resultado final está en sus manos, ¿no? Hay un Correcto. himno incluso que dice: dejaré el resultado al Señor, ¿no? Entonces sembraré, dice, no, sembraré la simiente preciosa, claro, y dejaré el resultado al Señor. Amén. Entonces no se quede sin hacer nada, busque, ore, trabaje, pero todo déjelo que el Señor lo haga, porque Él va a hacer las cosas que de verdad valen la pena para cada día, hermanos. Creo que usted y yo debemos aprender a vivir así, porque si usted se preocupa, por ejemplo, por el lunes, a veces muchos incluso se preocupan por días que todavía no llegan, y yo he sido también de esas personas, ¿no? Nos preocupamos por un lunes, por un martes, pero todavía no llega, ¿no? Y por eso el Señor nos habla en este verso y nos dice: no te afanes, no te preocupes por algo que todavía no llega. A veces nos preocupamos y si ya no llegamos, por gusto nos preocupamos hoy y nos roba la paz. Algunas preguntas que resolver el día de hoy, Fernando, y con esto vamos cerrando también el verso de vida del día de hoy. Mira, ahí siempre en la página siempre nos escriben los oyentes y nos hacen estas preguntitas que vamos a comentarles. ¿Cuántas veces el temor al mañana te ha robado la paz de hoy, Flor de Lis? Muchas, porque estamos muchas veces pensando: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello en el futuro? Y a veces nos quita la paz, ¿no? Y nos olvidamos que Dios ya está en el control de lo que vendrá. Hay una cita de la palabra en Salmos 31:15 que dice: en tu mano están mis tiempos, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces nos entra temor en el mañana? Porque no estamos permitiendo que Dios use los tiempos de cada uno de nosotros para la gloria del Señor. ¿Realmente confiar en Dios significa no planificar? Confiar no significa no planificar, sino planificar con fe, sabiendo que los planes pueden cambiar, pero Dios sigue obrando. Y miren lo que dice en Proverbios capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre propone su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Interesante, ¿no? Uno puede decir: ¿sabe qué? Mañana me levanto a hacer tales cosas, pero el Señor es quien dirige nuestros pasos. Si se cumple,
estamos por el camino correcto. De repente no se hace lo que uno quiere, pero hay que saber también entender que Dios dirige nuestros pasos. Amén. Por eso es el consejo de este verso. No te afanes, no hagas cosas. No significa que usted ya, si es padre, no planifique para sus hijos. Si usted es un joven, no planifique para su futuro. Pero siempre, como decía, la preocupación no resuelve nada. ¿Pero qué resuelve? La oración. La oración. Entonces mejor, para planificar antes de cualquier cosa, oremos y no nos afanemos. La siguiente pregunta que nos llega a continuación es: ¿por qué nos cuesta tanto soltar el control del futuro? Porque tememos perder la seguridad. Entonces, como seres humanos, queremos, como lo vimos en la palabra del Señor, a veces tener el control de todo lo que vemos, tener la seguridad, ¿no? Pero la palabra dice que la verdadera seguridad está en el carácter fiel de Dios. ¿Cómo así? La Biblia dice que Él es fiel, Él es grande, Él nos va a proveer. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor guíe nuestra vida, porque Él es así, Él es el dueño de todo, Él tiene el control de todo, entonces tendremos esa seguridad. Pero a veces nosotros no conocemos que Él es así y comenzamos a dudar porque quizás no estamos constantemente metidos en comunión con el Señor. Porque la palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces Él es así, su carácter del Señor es así, fiel. O sea, si Él nos ha dicho algo, lo va a hacer de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Pero muchas veces no queremos soltar eso porque nosotros queremos tener el control de algo que pensamos que Dios no lo va a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Fernando, ¿qué diferencia hay entre ser responsables y vivir afanados? Ser responsables, primero, es hacer lo que te corresponde hoy, ahorita mismo. Vivir afanado es intentar resolver lo que aún no ha ocurrido. Okay. Interesante, ¿no? Pero la palabra dice así, Mateo 6:27. Mas ¿quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? No, o sea, ya basta con lo que tenemos, ¿no? Ya basta con lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, por eso es que hay que entenderlo muy en claro. Responsable es lo que nos corresponde ahorita mismo. Y somos padres, esa responsabilidad. Si somos hijos, esa responsabilidad. Estamos estudiando, esa responsabilidad. Pero si vivimos afanados, hermano, de nada nos sirve porque más nos gastamos mentalmente nuestras fuerzas. Entonces hay que tener en cuenta eso, Flor de Lis. Claro. Y vamos a terminar con esta pregunta: ¿qué enseñanza práctica nos deja Jesús al decir basta cada día su propio mal? Es una palabra muy pequeñita. Jesús nos está diciendo: vivan el presente con fe, porque cada día tiene su propia carga. Y tener fe es creer en algo que no vemos todavía el día de mañana. Por ejemplo, ahorita estamos aquí con ustedes compartiendo el programa, estamos aquí, vamos a orar, aquí hemos estado compartiendo las alabanzas, y lo que tenemos para mañana, sí tenemos planeado cosas, va a haber ayuno, va a haber esto, pero dice: para mañana aprende a vivir con fe, hoy, porque ya el día de mañana el Señor se encargará. Y su palabra es tan hermosa que dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Entonces es la enseñanza, que aprendamos a vivir con fe. A modo de conclusión del verso de vida del día de hoy, hermano, amigo, joven, porque a veces son los que más vivimos, a veces preocupados. Tenemos varias áreas, no todos se preocupan, pero a veces los padres se preocupan por lo que serán sus hijos mañana, en el futuro. Pero tome nota, no se olvide que si usted y yo queremos vivir en la fe que el Señor nos ha encomendado y nos ha dicho que cada día trae su propio mal, vivamos un día a la vez, confiemos en el que Él nos provee. ¿Qué más tenemos que hacer si es que no queremos vivir afanados, Fernando? La preocupación, decía, no resuelve, pero la oración sí. Interesante, ¿no? Dios es fiel en lo pequeño y en lo grande, y sobre todo, confiar no es no hacer nada, claro, sino descansar mientras haces tu parte. Claro, a veces dicen: no, entonces ya escuché el texto, no va a hacer nada porque Dios va a hacer todo. No, si usted se queda así, también se volvería parte de lo que el Señor habla en muchos ejemplos de la Biblia, que la pereza también traerá mal a nuestra vida. Entonces no se trata de que usted no haga nada, sino que lo haga todo con fe. Concluimos. Amén.
Para concluir, Dios quiere que vivamos confiados en su provisión, no angustiados por el futuro. La preocupación, hermanos, no resuelve nada. La confianza en Dios a través de la oración cambia nuestra actitud. Si usted ora, pues va a cambiar su manera de ver el día de mañana. Planifica sabiamente, pero preocuparse sin fe nos roba la paz. Vive un día a la vez. Es una forma práctica de demostrar su fe, nuestra fe. Si usted dice que tiene fe, viva un día a la vez. No despreocupados, pero sí trabajando, confiando en aquel que nos ha dado el regalo de vivir para Él. Entonces, ese es el verso de vida. Si usted está afanado, está preocupado por algo, déjelo en las manos del Señor. Como decía el título del día de hoy, no te afanes, vive el hoy, el resto se encarga el Señor. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios, por la palabra que has compartido en esta tarde. Perdónanos, Señor, si nos hemos afanado muchas veces, tal vez queriendo avanzar en alguna cosa que estábamos encomendados. Pero la palabra hoy es clara y contundente. Vivir un día a la vez. Ayúdanos a vivir un día a la vez, Señor. Sí, planificando las cosas, teniendo en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades. Pero ayúdanos a seguir en este camino, Señor. Y ayuda a mis hermanos, quienes están escuchando, quienes de repente en algunas circunstancias de su vida pasaron por este momento o incluso están pasando ahora. Están agobiados, preocupados por sus hijos, preocupados por el trabajo, preocupados por todas las cosas que suceden. Y muchas veces eso nos quita el gozo, nos quita la paz. Y sobre todo, Señor, bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a volver a la oración. Una clave poderosa que hoy nos has enseñado es que cuando estemos preocupados, volvamos a la oración. No resuelve nada preocuparse por algo que aún no hemos visto, pero cuando venimos una vez más a la oración y encomendamos todas nuestras cosas delante de ti en oración, dice tu palabra, el mismo Dios de paz nos dará la salida para las cosas que necesitamos, Padre. Ayúdanos a vivir confiando en ti. Un día a la vez, hoy estamos aquí, mañana no sabremos dónde nos vas a poner, pero planificando con fe, confiando en ti, Señor, aún lo que nos preocupaba, aún lo que tenemos en la mente. Muchos hermanos quizá preocupados porque no tienen un trabajo, les falta el dinero. Tu palabra dice, venid a mí, yo los haré descansar. Venir a mí, no se afanen porque mañana es algo distinto al día de hoy. Pero ayuda a nuestros hermanos también a ser responsables. Este texto no significa, Padre, de que dejemos nuestra responsabilidad en las áreas donde tú nos has designado, sino que siendo responsables, orando cada día y teniendo fe, aprendamos a vivir sin afán y preocupación en nuestra vida, porque de verdad a veces nos hemos vuelto, Padre, ansiosos, preocupados, hasta deprimidos, muchos de tus hijos, porque vivimos preocupándonos por el mañana. Hoy nos has dado la vida, hoy están en casa tus hijos, hoy quizás están, ¿por qué no podemos decir hasta en prueba? Pero mañana solo el Señor sabe qué vendrá para nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que todo afán, toda preocupación por el cual ahora tus hijos estén pasando, los ayudes a sobreponerse de todo eso, porque como decía tu palabra, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Gracias te damos, Señor. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén.